Buenos días, espero que estén muy bien. En esta semana vamos a seguir trabajando con la República entre 1819 y 1850. Estamos hablando de la Gran Colombia. Vimos entonces la semana pasada que cómo se había conformado, cuál era el ideal de Simón Bolívar, y esta semana vamos a ver cuáles fueron esos conflictos y esas rivalidades en la Gran Colombia y pues cómo se disolvió, cómo se dañó, por decirlo así. En esta clase voy a hacer dos cosas. Primero, la explicación del tema y segundo, les voy a plantear cuál es la actividad a realizar. Bueno, ustedes deben tener ahí su cuaderno, los elementos de la cartuchera y prestar mucha atención para que vayan haciendo la actividad. ¿Listo? Para que vayan tomando sus apuntes. Recuerden poner fecha, título. Pues ya les voy a empezar a compartir la información. Bueno, vamos a hablar entonces de los conflictos y las rivalidades en la Gran Colombia. Ustedes van a poner fecha, título y van a dejar el espacio para que hagan el mapa. ¿Listo? Vemos entonces que la Gran Colombia estaba conformada por 3 países: Venezuela, Colombia, Quito, y pues aparece un cuarto que en esa época hacía parte de Colombia, que es Panamá. Bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ir entendiendo qué es lo que ocurre, cuál es la secuencia de la historia. Antes de eso, quiero compartirles unas coplas alusivas a estas fechas de independencia, de colonización, de todo eso, para que ustedes las tengan en cuenta, porque una de las actividades del final va a ser que ustedes compongan una copla con el tema visto hoy. Entonces acá les dejo algunas, voy a leerles algunos ejemplos. El 7 de agosto, una fecha para celebrar. Sobre el río Teatinos se logró la libertad. Ven que las coplas tienen una musicalidad, una rima. Recuerden que tienen que ser del tema que estamos viendo. Voy con otra. Es el puente de Boyacá, hoy un glorioso lugar, porque allí Colombia alcanzó su libertad. Y voy a leerles un último. Ustedes los leen todos y pues ya con eso sacan ideas para que ustedes puedan crear uno propio. La batalla de Boyacá, qué bonita ocasión para recordar y no olvidar al libertador Don Simón. ¿Listo, amores? Entonces también para que ustedes vayan practicando. Y vamos a entrar ya de lleno en lo que es la disolución de la Gran Colombia. En 1830 se separaron Venezuela y Ecuador. Quedó Colombia solito, se fue Venezuela, se fue Ecuador. Cada uno se independizó. Y así, acabando así con el sueño de Bolívar de consolidar la Gran Colombia. Recordemos que la semana pasada estábamos viendo que ese era el sueño del libertador de Bolívar, que todos esos países pues fueran uno solo y quedaran conformados como la Gran Colombia, pero ya vamos a ver por qué fue que se dañó, ¿sí? Por qué fue la disolución. Entonces, vamos a ir organizando un mapa mental, en donde en la mitad va a estar el título, que son conflictos y rivalidades en la Gran Colombia, y alrededor vamos a ir sacando palabras claves. ¿Listo? Para que al final, cuando terminemos ya de tener toda la información, pues a ustedes les queden unos esquemas con lo más importante, con lo principal. Recuerden que vamos leyendo, vamos interpretando, porque al final hay unas preguntas que ustedes deben contestar. ¿Y dónde están las respuestas? Aquí en esta información que les estoy presentando. En los años de la Gran Colombia se presentaron diversos conflictos por la forma en que era gobernada la joven república. De ahí vamos sacando palabras claves alrededor del título.
Tales conflictos surgieron entre las élites venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Entre los tres, los de Venezuela, los de Colombia y los de Ecuador, tuvieron problemas. Además, con la iglesia también se presentaron problemas. Estos conflictos y rivalidades, mire que son dos palabras claves, conflictos, rivalidades, tenemos por qué se daba eso, por la forma en que se gobernaba, quiénes participaron, los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, ¿sí? Esos países. Entonces ahí vamos conformando nuestro mapa mental. Estos conflictos y rivalidades llegaron a ser tan fuertes que en 1826 Venezuela se separó de la Gran Colombia y después lo hizo Ecuador. No se cumplía el sueño del libertador de ver la unidad de las repúblicas que recién se independizaban de España. ¿Listo? Entonces pueden pausar el video mientras terminan su mapa mental y vamos a hacer así con cada subtema, para que al final ustedes lo que hagan es poder observar subtema por subtema lo más importante. ¿Listo? Si quieren al final pueden complementar haciendo una pequeña línea del tiempo en donde vamos a marcar en qué época fue que se dio esta disolución, ¿no? Entonces tenemos que en 1826 fue que se separaron. Si encontramos más fechas, vamos a ir organizando la línea del tiempo. Si no, lo pueden dejar así solamente con el esquema mental, con el mapa mental que estamos organizando. Las rivalidades entre venezolanos y neogranadinos surgieron por el manejo de la administración, la elección de la capital de la República y por la distribución de los cargos públicos. Fueron tres factores que hicieron que se diera la disolución. Entonces vamos a repasar los cuales fueron: manejo de la administración, la elección de la capital de la República y la distribución de los cargos públicos. Ahí tenemos tres ideas, tres conceptos que podemos agregarle a nuestro mapa. La iglesia también entró en conflicto con el Estado porque este le quitó el control de la educación en los colegios y universidades, de modo que su prestigio y autoridad disminuyeron sustancialmente. En época de conquista y de colonia, la iglesia tenía un gran poder porque era la encargada de educar. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacían era enseñarles a los americanos, los que estaban en el continente de América que fue conquistado, colonizado, su religión, la religión católica. Lo hacían de diferentes maneras, a través de la violencia, a través, bueno, de manipulaciones, de una o de otra manera, los fueron adoctrinando, los fueron enseñando su religión, que era la católica. Resulta que ya con esta conformación de la Gran Colombia, pues a la iglesia se le quita poder. Resulta que ya ella no es la encargada de educar a las personas que están acá en la Gran Colombia, que estaban en esta unión de países. Entonces la iglesia, pues, antes tenía un papel muy importante, el más importante de todos, pero fue perdiendo su prestigio también cuando ya no le competían decir educar a las personas que estaban allí. De otra parte, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. La inmensidad del territorio, pocos caminos y todos difíciles de transitar, hacían muy lento el transporte y las comunicaciones. Entonces vemos también cuáles fueron otras circunstancias que también hicieron que se separaran estos tres países, ¿no? Que era muy grande el territorio, que habían pocos caminos y esos pocos caminos pues eran difíciles. No estaban pavimentados ni nada de eso, sino que eran como trochas, ¿no? Por decirlo así, que se dificultaba para poder transitar por ahí. Por esta razón, las medidas adoptadas por el gobierno central llegaban muy tarde a las provincias, que adoptaban por tomar sus propias decisiones, desconociendo la autoridad central.
Entonces, vimos en la clase pasada que en la constitución que organizaron, una de los acuerdos a los que ellos llegaron era que se iba a tomar como forma de gobierno el centralismo. Recordemos que el centralismo, pues, quiere decir que una sola persona dirige desde donde está, desde la capital, que fue Santa Fe. Desde ahí ella iba a dirigir a toda la Gran Colombia, que eran estos 3 países. Pero debido a estas situaciones de esos caminos feos que se dificultaba transitar por ahí, la persona que estaba gobernando desde Santa Fe, cuando ella tomaba una decisión, pues como en ese tiempo no habían los carros, ni nada de eso, ni que internet, ni que los teléfonos, ni nada de esos avances tecnológicos, entonces era por mandaderos, ¿no? Entonces tenían que ir a caballo, llevar la razón. Resulta que se demoraba mucho para de Santa Fe ir a cualquier otro lugar para decir cuáles eran las órdenes para cumplir. ¿Qué hacían entonces las personas que estaban en los otros lados, los gobernantes de los otros lados? Que en ese caso les tocaba ser gobernantes porque si no había razón del gobernante principal, a ellos les tocaba tomar decisiones. Entonces eso también generó que se dieran más conflictos porque la persona que estaba gobernando pues sentía que no le hacían caso a lo que él decía, pero no era porque no quisieran, sino que en el momento que tocaba tomar la decisión, pues ellos no tenían razón, no sabían cuáles eran las órdenes que venían, les tocaba actuar en el momento y pues imponer su propia decisión. Seguimos. Vamos a ver cómo se dio como tal la disolución de la Gran Colombia. Bolívar creía en la unidad de la Gran Colombia, por eso intentó salvarla a toda costa, para lo cual propuso una constitución con características de centralista y en la que la autoridad era ejercida por una figura del libertador o por la figura del libertador. Esta constitución, conocida como la Constitución Boliviana, fue rechazada por los opositores de Bolívar, quienes lo acusaron de querer convertirse en dictador de la Gran Colombia. Entonces Simón Bolívar, por tratar de arreglar las cosas, tratar de arreglar la situación, pues planteó en esta constitución que la autoridad fuera ejercida bajo su figura como libertador, pero pues los que estaban, los opositores de él, de una vez lo juzgaron que era que él quería convertirse en un dictador. Entonces, pues, fue rechazada esta constitución. Por otro lado, los seguidores de Santander o santanderistas querían la autonomía de las regiones y un gobierno federalista. El enfrentamiento entre bolivarianos y santanderistas llevó a la disolución de la Gran Colombia. Entonces vemos ahí cuál fue el punto exacto por qué fue que se disolvió la Gran Colombia. Vemos que mientras unos querían un gobierno centralista, otros querían que fuera un gobierno federalista. Entonces ahí ese es el punto en donde se daña, se disuelve. En 1830 Venezuela se separó de la Gran Colombia bajo el mando del general José Antonio Páez. Al enterarse de la separación de Venezuela, los ecuatorianos decidieron conformar su propia república. Vieron que los otros se separaron, pues ellos también se sintieron con las fuerzas, con la autoridad de hacer lo mismo, entonces también se separaron. Así quedó disuelta la Gran Colombia. En 1830, el Libertador renunció al cargo de presidente y en el camino hacia el exilio en Europa, es decir, que se tuvo que ir para otro lado, para otro continente, ¿verdad? Se enfermó y murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Entonces, vemos que acá el Libertador
por más de que quiso tener conformada la Gran Colombia, no se pudo y pues murió y ya estaba separado. Ecuador, Venezuela y Colombia. Cada uno tenía sus propios gobernantes, su organización, y pues ahí se dañó todo el sueño que él tenía de todos esos países o esa república que se habían liberado de los españoles, pues ya no pudieron llegar a ningún acuerdo y se separaron. Entonces vemos que el Libertador murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Pues él ya había renunciado a su cargo como presidente en vista de todos esos problemas que habían resultado, incluso lo llamaron hasta dictador, entonces él no quería eso. Bueno, amores, llegamos a la parte de la actividad. Entonces, ustedes ya tienen fecha, título, el mapa, ¿sí? Tienen el mapa de la Gran Colombia, tienen sus mapitas mentales pequeñitos donde fuimos condensando el título central, que el primero fue conflictos y rivalidades en la Gran Colombia, y de ahí salieron ideas y palabras claves. El otro mapita que hicimos fue de la disolución de la Gran Colombia, lo mismo, está en la mitad del título y alrededor, entonces van palabras o expresiones claves. ¿Listo? De lo que ocurrió en la disolución de la Gran Colombia. Ya esa parte la tenemos. Ahora van a escribir estas preguntas y las van a contestar. La primera, explica por qué la Gran Colombia era el sueño de Bolívar. Bueno, ustedes van a contestar, ya tienen las herramientas, ya tienen la información necesaria para poder contestar. B, explica cómo se conformó la Gran Colombia y cuál fue su forma de gobierno. Vamos con la C. ¿Por qué estaban en desacuerdo los seguidores de Bolívar y Santander? La D. ¿Cuáles fueron las causas de la disolución de la Gran Colombia? Y por último, bueno, esa sería la E. Ustedes van a componer, van a escribir una copla alusiva al tema que vimos hoy. Sí, algo sencillito, pero bien bonito, bien organizado, que tenga la rima, que tenga esa musicalidad del tema de hoy, por favor. Listo, amores, espero que les vaya muy bien haciendo esta actividad.